No faltan videos del Heinkel 162 en YouTube, y podrías preguntarte, ¿realmente necesitamos otro? Pero todos tienen algo en común. Le prestan poca o ninguna atención al verdadero historial de combate de este caza. Probablemente porque el historial es muy modesto, pero eso no nos impide explorarlo en detalle. Contrario a la práctica alemana habitual, se eligió una unidad existente como la primera en convertirse al nuevo caza a reacción. Fue el primer grupo del Jagdgeschwader, uno previamente equipado con Focke-Wulf 190. La decisión se tomó el 29 de enero de 1945. El 8 de febrero, los pilotos del grupo entregaron sus últimos Focke-Wulf y viajaron por tierra desde Gauss, en el noreste de Alemania, hasta Parchheim. No había Heinkel 162 disponibles, así que los pilotos se enfocaron en entrenamiento teórico, impartido por pilotos de prueba y técnicos. Los primeros ejemplares de Heinkel 162 solo llegaron a finales de marzo, y el día 31 del mes, los pilotos pudieron realizar sus primeros vuelos. Estos vuelos duraron entre 6 y 15 minutos, y no se presentaron problemas, aunque se les indicó a los pilotos que no excedieran los 600 km por hora, por el riesgo de desintegración en el aire. 6 aviones más llegaron para el 7 de abril, y al segundo grupo de Jagdgeschwader también se le ordenó reequiparse con el Heinkel 162, pero no recibirían ningún avión hasta unos días después. Los pilotos describieron el jet Heinkel como estable y respondía bien a los mandos. Uno de ellos dijo que era silencioso en el aire, a diferencia de en tierra donde el ruido del motor era insoportable. El 6 de abril, el aeródromo de Parchheim sufrió un fuerte ataque aéreo aliado y la unidad recibió la orden de trasladarse a Ludwigslust. Varios días después, la unidad estaba en su nueva ubicación con entre 13 y 16 células. Había alrededor de 40 pilotos disponibles, pero no se podían realizar más de 10 vuelos de entrenamiento por día. Ocurrieron un par de incidentes de despegue y aterrizaje, pero la primera tragedia sucedió a mediados de abril. Un experimentado sargento Friedrich Endele murió cuando su Heinkel no logró ganar altura después del despegue. El avión se estrelló y explotó dentro de los límites del aeródromo. Se sospechó que la retracción automática de los flaps fue la causa. El primer contacto con un avión enemigo lo tuvo Rudolf Schmitz el 15 de abril. Schmitz vio un Spitfire al sur de Hamburgo, pero sus órdenes eran no entrar en combate. Ese día, el primer grupo recibió la orden de trasladarse de Ludwigslust a Leck, cerca de la frontera con Dinamarca. El 21º grupo de ejércitos británicos se estaba acercando rápidamente a su antigua base. El traslado no fue sencillo y tomó 2 días. El suboficial Wolfgang Hartung se estrelló con su Heinkel durante el proceso y murió. Las fuentes no especifican la razón exacta. Seis Spitfires fueron avistados por Helmut Ryle durante el vuelo de traslado, pero nuevamente no hubo combate. Fue hasta el 19 de abril de 1945 que el primer grupo finalmente estuvo operativo y se le asignó patrullar el espacio aéreo sobre Schleswig-Holstein, donde las aeronaves de la RAF operaban casi a su antojo. A las 12:22 dos Heinkel 162 despegaron de inmediato para interceptar cazas enemigos que se reportaron en las cercanías. El líder de vuelo era el teniente Gerhard Stimmer, con el sargento Gunther Kirchner como su compañero de ala. Según el recuerdo de Stimmer, inmediatamente después del despegue, mientras los Heinkel estaban a menos de 50 metros de altitud, 2 cazas enemigos aparecieron detrás de ellos. Stimmer los identificó como B-47 Thunderbolts que atacaron a Kirchner.
Steimer entonces vio a su compañero de ala intentar eyectarse, pero como estaba demasiado bajo, su asiento eyectable no funcionó y el paracaídas no se abrió. Kirchner murió. Es casi seguro que Steimer identificó erróneamente a los dos aviones aliados, ya que no hay registro de Thunderbolts operando en la zona en ese momento. Es mucho más probable que fueran Hawker Tempest Mark V, pertenecientes a la Segunda Fuerza Aérea Táctica de la RAF, que ese día realizaban patrullas de combate sobre los aeródromos alemanes en la zona. De hecho, otro piloto alemán de Heinkel 162, Wolfgang Wollenweber, recuerda que los aviones aliados eran, en efecto, británicos. También dice que el compañero alemán, Kirchner, intentó una maniobra brusca de giro de 180 grados a tan baja velocidad. Esta era una maniobra sumamente peligrosa en el Heinkel 162, y el avión quedó invertido y cayó al suelo como una hoja de otoño. Kirchner intentó eyectarse, pero su avión estaba al revés y el asiento eyectable lo lanzó contra el suelo. Este fue el primer caso registrado de un piloto de Heinkel 162 que intentó usar el asiento eyectable con el que estaba equipado el avión. El líder de vuelo, Steimer, estaba contento de que los cazas aliados no lo atacaran porque su tren de aterrizaje no se retraía. Aterrizó de inmediato. Un piloto de Tempest abrió fuego contra su Heinkel, pero las baterías antiaéreas del aeródromo de Lech alcanzaron al caza británico. El piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y pronto fue capturado. En los registros aliados no hay una coincidencia exacta para este incidente, pero hay una que se le acerca. El escuadrón número 222 de la RAF, equipado con Hawker Tempest, estaba realizando patrullas de combate en la zona general en ese momento. El teniente de vuelo Geoffrey Walkington reportó haber visto una aeronave alejándose del aeródromo en Husum a unos 150 metros de altura. Walkington estaba ametrallando el aeródromo y vio una aeronave no identificada volando en dirección norte. No pudo reconocer el tipo, pero dijo que tenía dos estabilizadores verticales, un solo motor y camuflaje verde moteado. Las alas se parecían a las de un Bf-109. Walkington intentó perseguir la aeronave, pero al perder velocidad al girar, el enemigo se alejó. Pero cuando la aeronave alemana comenzó a girar a estribor, Walkington pudo meterse por dentro y acercarse a unos 1000 metros. Luego disparó varias ráfagas cortas y la aeronave alemana subió a través de las nubes. Walkington aún lo siguió y luego vio la aeronave enemiga girando fuera de control a unos 3.500 pies. Finalmente se estrelló contra el suelo. No se sabe con certeza si Walkington derribó un Heinkel 162. Él sitúa el encuentro en Husum, que está a 35 kilómetros al sur de Lech, pero los Heinkel también volaron desde Husum y lo usaron durante su traslado desde Ludwigslust. Los relatos alemanes sitúan la pérdida del Heinkel de Kirchner en el aeródromo de Lech, y Kirchner se estrelló mucho más pronto tras despegar de lo que se describe en el informe de Walkington. No hay otras pérdidas de Heinkel 162 registradas en esa fecha, y Walkington pudo haber derribado otro tipo de avión. Quizás nunca sepamos la verdad exacta, pero hay algo seguro. El Volksjager sufrió su primera pérdida en combate.
Al día siguiente, el 20 de abril, se ordenó a 4 Heinkel 162 que despegaran e interceptaran a los Typhoon de la RAF, que, según se informaba, atacaban objetivos en la zona. El avión del teniente Albert Wollenweber tuvo problemas para arrancar y solo despegó 10 minutos después de los otros 3 aviones. Wollenweber ascendió a 3.000 metros y se dirigió hacia Husum. Luego descubrió que su mira de tiro principal no funcionaba, así que usó la mira manual de respaldo. Cuando se acercó a Husum, vio que la defensa antiaérea estaba activa. Volaba a unos 900 kilómetros por hora, cuando vio aviones de la RAF atacando objetivos en tierra. Eligió el último y apretó el gatillo cuando estuvo a unos 100 metros. No pasó nada. Wollenweber pasó extremadamente cerca del dosel del siguiente Typhoon y luego se alejó ascendiendo. Los cazas de la RAF intentaron atraparlo, pero en sus palabras, era como alguien en una motoneta tratando de alcanzar a un Porsche. Se perdió la oportunidad de lograr un derribo. Curiosamente, Wollenweber también identificó erróneamente a los cazas aliados como Thunderbolts en su informe. Ese mismo día se perdieron 2 Heinkels por razones técnicas. El teniente Schmidt se eyectó con éxito, aparentemente usando su asiento eyectable, lo que parece ser el primer caso de este tipo entre los pilotos de Volkswagen. El suboficial Fendler no tuvo tanta suerte y murió. Hubo otra pérdida al día siguiente y el piloto sobrevivió, pero no está claro si usó su asiento eyectable o no. Los pilotos del Heinkel 162 incluso realizaron un pequeño número de misiones de ataque terrestre, ametrallando columnas enemigas en la carretera entre Lek y Husum. No se conocen muchos detalles sobre estas misiones. El 30 de abril el teniente Hans Rechenberg fue atacado por un Spitfire mientras trasladaba un Heinkel 162 de Horstorf a Lek. La aeronave se estrelló cerca de Wismar y Rechenberg sobrevivió, pero las fuentes no se ponen de acuerdo sobre si aterrizó de emergencia o se lanzó en paracaídas. No está claro qué piloto aliado atacó el Heinkel de Rechenberg, pero un posible candidato es el teniente de vuelo Fleming del escuadrón número 403, quien afirmó haber derribado un Typhoon Bf-108 en esa zona. Algunos pilotos del escuadrón número 412 también afirmaron haber derribado Bf-109 y pudo haber sido uno de ellos. Para el 3 de mayo, Lek era uno de los pocos aeródromos operativos de la Luftwaffe y muchos tipos diferentes de aeronaves se reunieron allí. Se estima que en ese momento había disponibles unas 45 Heinkel 162. A las 11:38 del 4 de mayo, solo unas horas antes de la rendición del Comando del Ejército del Noroeste alemán, el teniente Rudolf Schmitz despegó en su Heinkel junto con su numeral.
iban a enfrentarse a unos Typhoon de la RAF. Los encontraron al sureste del aeródromo de Husum a las 11:45. Hubo un breve encuentro y Schmitz escribió en su bitácora: Typhoon wirksam beschossen, Abschuss nicht bestätigt. Eso se traduce como Typhoon atacado con eficacia, derribo no confirmado. La primera frase se usaba a menudo para describir la destrucción exitosa de objetivos en tierra. Esto no confirma que la aeronave de la RAF fuera derribada por Schmitz, pero pudo haber logrado impactos. Una pérdida aliada coincidía aproximadamente con el área, y era un Tempest pilotado por el oficial de vuelo Tom Austin del escuadrón número 486. Se informa que este Tempest aterrizó de emergencia debido a problemas en el motor, en la zona de Satrup. Sin embargo, la hora del accidente no corresponde, ya que está registrada alrededor de las 7 de la mañana. El teniente Hanf recuerda que esa noche llevaron a un piloto de la RAF capturado al escuadrón, y que Schmitz afirmó que él lo había derribado. Sin embargo, el piloto de la RAF respondió que había sido derribado por fuego antiaéreo. Aunque es poco probable que Rudolf Schmitz haya derribado el Tempest de Tom Austin o cualquier otro avión aliado, la confusión de las últimas horas de la Segunda Guerra Mundial podría explicar las discrepancias. Entonces, ¿cuál es el resumen del historial de combate del caza del pueblo? Hay un reclamo de derribo poco probable. Al menos uno, probablemente dos Heinkel 162 se perdieron ante cazas enemigos, ya sea por maniobras o como resultado de disparos. Al menos 9 pilotos murieron en varios accidentes, mientras que en otros casos, los pilotos sobrevivieron a la pérdida de los aviones. Los accidentes pueden atribuirse a fallas en la estructura, el motor o simplemente a lo complicado que era volar este tipo de avión. Por supuesto, el resultado total no puede atribuirse únicamente al diseño del caza, sino a las circunstancias extremadamente difíciles en las que operaba en general. Gracias por ver el video. Considera convertirte en un patrocinador en Patreon o donar por PayPal para mantener el canal en funcionamiento. Fin de la caza furtiva. Showtime 112.